vamos al otro elemento y último elemento del análisis gráfico de una función lineal, el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación, como estamos viendo acá, es el ángulo que forma la recta con el eje X, con la parte creciente del eje X. Acá lo vemos en amarillo, ¿cierto? El ángulo de inclinación. Con la parte creciente del eje X. No decimos con la parte positiva porque justo lo corta en la parte negativa, así que, bueno, no importa qué parte negativa. Esta es la parte creciente del eje X. Desde la parte creciente del eje X, moviéndonos en sentido positivo o antihorario hasta llegar a la recta, hay un determinado ángulo de inclinación. Este es el ángulo de inclinación alfa que tiene toda recta, que puede ser agudo o que es agudo cuando la recta es creciente, como podemos observar acá, ¿cierto? Y yo le puse, cuando la recta es decreciente, le puse obtuso, que el ángulo es obtuso cuando la recta es decreciente. También se puede considerar que cuando la recta es decreciente, el ángulo es negativo, también se le puede poner menos, bueno, habría que ver, no me voy a poner a calcular ahora, pero qué sé yo, menos 30 grados, pongámosle. Se puede poner negativo, porque recuerden que esto es una recta, o sea, es unidireccional, a veces las rectas se grafican como un doble flecha en los dos extremos, o sea, no es un vector, que no es lo mismo decir menos 30 que más 150, ¿no? Es una recta infinitamente larga por los dos lados, así que se puede decir perfectamente el ángulo como obtuso cuando la recta es decreciente o negativo, también se puede, también se acepta. Pero hay un aspecto importante que quiero mostrar referido a los ángulos de inclinación y que está explicado en la guía en PDF o papel y que se puede ver mejor con la última opción haciendo clic acá en todo. Ahí me pone todo, todo lo que hemos visto, la pendiente, si es creciente o decreciente, el cero, la ordenada al origen, todos los elementos, la forma de la función y también el ángulo de inclinación. Y acá quiero que se vea, que pueda el alumno darse cuenta de lo siguiente. Acá tenemos el ángulo alfa y ese ángulo, o un ángulo congruente con ese, también aparece acá. ¿Por qué? Por ser ángulos correspondientes entre paralelas. O sea, este ángulo que estoy poniendo acá en violeta y el ángulo amarillo alfa miden lo mismo, son congruentes. ¿Por qué? Por ser correspondientes, correspondientes entre paralelas. Esa es una definición que vimos cuando vimos geometría. Son correspondientes entre paralelas. Están formados por una misma recta y el otro lado son dos paralelas. O sea, este lado es paralelo a este. Y por lo tanto, bueno, el otro es compartido, está en la misma recta, el segundo lado, y por lo tanto se llaman correspondientes. Y son iguales o miden lo mismo. Entonces yo puedo directamente pasar con el ángulo de inclinación, tomarlo como el ángulo de inclinación. Ahí viene una cosa que nosotros ya podemos conocer o recordar, aunque pronto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos trigonometría. Si uno le saca la tangente trigonométrica al ángulo de inclinación, ¿cierto? A la tangente hay una regla trigonométrica que se conoce como SOHCAHTOA. Esa regla trigonométrica, SOHCAHTOA, es para acordarse, por si los alumnos no se acuerdan, de cómo se definía el seno, el coseno y la tangente, ¿cierto? El SOHCAHTOA es se escribe así, K, lamentablemente está la H que es muda, y después viene la H, K y viene la H, TOA. Bueno, esto es para acordarse que la tangente es T, es tangente. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y los catetos están acá, porque este es un triángulo rectángulo, y por lo tanto ahí están los catetos. Acá tenemos un triángulo rectángulo que tiene dos catetos y una hipotenusa. Entonces, volviendo a la definición de la tangente de alfa, y tomando como alfa no este ángulo, sino este, que es igual, digamos, la tangente de alfa quedaría igual a ¿qué? Al cateto opuesto delta i sobre el cateto adyacente delta x. Cateto opuesto, enfrentado, que es este, 3 guiones, sobre el cateto adyacente, un guión. Bueno, y eso es la pendiente, porque ya lo hemos demostrado, que la pendiente es delta i sobre delta x. Por lo tanto, queda bastante claro que la tangente del ángulo de inclinación de la recta es igual a la pendiente. Y eso es lo que está escrito acá. La tangente de alfa es igual a la pendiente. Bueno, enseguida ahora voy a dejar esto y voy a ir al apunte en PDF para ver un poco más claro esto, cómo pasar del ángulo a la pendiente y de la pendiente al ángulo. Se va a ver mejor en el apunte en PDF.